Uber, Cabify y otras empresas son tecnológicas? Esa es una pregunta excelente, excelente, porque así se han presentado, que es que no son empresas de transporte, sino tecnológicas. Este es un tema que yo también he reflexionado. Uno tiene que reflexionar sobre todo si toma la vida y sobre todo la política. Usan tecnología, claro que usan tecnología, pero eso los vuelve empresas tecnológicas. O sea, sí es serio clasificarse así, porque entonces, pues, si el que usa una tecnología es una empresa tecnológica, entonces todas las empresas son tecnológicas. Pero entonces esto se vuelve una bobería como definición. Sí, Avianca usa tecnología y probablemente más compleja en la aviación que la que usa Uber. Pero eso no vuelve a Avianca una empresa tecnológica. Las clínicas, los hospitales cada vez usan tecnologías más avanzadas del mundo de la computación. ¿Qué superaparatos se están usando vinculados a los computadores y a la programación? No hay computador sin programador. O sea, la máquina, la supermáquina jaló en el proceso del conocimiento, ¿cierto? Pero si no hay programador, la máquina está muerta. Entonces, que decimos que una clínica no es una clínica, una institución de salud, sino una empresa tecnológica. Y si ustedes entran a una fábrica de pan de esas bien grandes, pues están llenas de tecnología. Y entonces, que no es una panadería, sino una empresa tecnológica. Y así todo, no, es que eso es la falta de rigor y la falta de seriedad la que introducen estos personajes cuando las cosas las ponen en ese nivel. Y ahí es donde yo digo, las ponen ahí para descrestar o para confundir a los ciudadanos que no están al tanto y no tienen por qué estar al tanto. Estos son temas de alguna profundidad, no todo el mundo tiene un tema, no tiene el tema para el tiempo para mirarlo. Pero por supuesto que no son empresas tecnológicas, eso es una falacia. Es más, ellos se plantearon así cuando llegaron a Europa también a violar la ley. Y el Tribunal de Justicia Europeo, en una demanda que es famosa, les dijo, ustedes no son una empresa de tecnología, ustedes son una empresa de transporte. Sí, porque se puede explicar cuál es la astucia de esta retórica. No, no son. O sea, empresas de tecnología, por ejemplo, en aviación no es Avianca, es Boeing. Esa sí sería una empresa de tecnología, porque es la que construye los motores, la que empuja. Avianca lo que hace es consumirlos. Y no le quito importancia a ser consumidor de tecnología, pero no enredemos una cosa con la otra, y sobre todo con turbios propósitos, como es el caso. ¿Sí? Como es el caso que nos ocupa, en este caso, del debate de la ilegalidad o no de Uber y de Cabify y los atropellos que le están haciendo al país. Entonces, precisamente por eso, ¿cuál es el interés en presentarse como empresas tecnológicas? Este es un tema que yo repito, lo he reflexionado bastante y he hablado con especialistas y leo con cuidado las cosas y todo. ¿Y a cuál es mi conclusión? ¿Por qué llegó Uber a escala mundial y Cabify y todas estas a disfrazarse de empresa tecnológica, muy tecnológica? Y como ahora todo el tiempo se habla mucho de la tecnología y engatusan tanto con eso. ¿Cuál es el secreto? Mire, el secreto, Marta, es más sencillo de lo que parece, los colombianos que me ven. ¿Dónde está la avivatada, la inteligencia, si ustedes quieren, de Uber, como lo quieran llamar? Uber descubre que en el mundo, casi que desde siempre, ha habido una cosa que en el taxismo se llama la piratería. ¿Qué es en el taxismo la piratería? Es una persona que tiene no un carro de servicio público, sino un carro particular, y eso le da ciertas ventajas, y se para donde hay afluencia de público. Por ejemplo, aquí en Bogotá es muy común en la Puerta del Dorado, y uno se baja del avión y se le acerca a alguien y le dice, señor, lo llevo. Y no es un taxista, es un carro, una persona que por alguna razón tiene un carro y entonces piratea. Eso se llama la piratería y es ilegal. Ahora uno puede entender que haya gente en sus afanes y dificultades, etcétera, sí, pero lo cierto es que eso es ilegal y es piratería y está sancionado por la ley y está prohibido. Y eso sucede en el mundo entero. Miren ustedes, por ejemplo, aquí se hace mucho ruido con que los cupos de los taxistas en Bogotá valen mucho. Pues bien, en Nueva York un cupo llegó a valer $1.000.000. Este debate se hace en buena medida aprovechando que la gente no tiene toda la información y estos son hablas. Entonces, ¿cuál fue la genialidad, entre comillas, de los de Uber? Que descubrieron que con el desarrollo de los computadores y de la programación había una manera de promover piratería a escala descomunalmente grande. Antes la piratería tenía un lío para desarrollarse como negocio, y es que poner en contacto al del carro pirata y al pasajero no era fácil. O sea, se tenían que parar como en la puerta de la salida de cine o
una discoteca, una cosa, señor, lo llevo. ¿Dónde está la viveza de los de Uber que hay que reconocerse? Que descubrieron que con el Internet y los programas como plataformas, ¿sí?, se podía poner en contacto a escala inmensa pasajeros que querían un servicio, no entienden bien la ilegalidad y esas cosas, ¿cierto? Y unos carros particulares que se podían usar para ese fin. Esa es la piratería. Esa es la viveza de estos tipos. Esa es la viveza de estos tipos, hay que reconocerse. Y claro, una piratería montada a escala industrial pues da mucho poder político, ¿sí? Y da mucha manipulación, incluso ponen aprietos a la policía, ¿sí? Porque entonces estamos hablando de un fenómeno mucho más difícil de controlar. Pero bueno, la parte peor de su viveza, y esto que les voy a decir es un acto de corrupción de esta gente. Ellos sabían que en el mundo entero la piratería estaba prohibida. Y entonces, en vez de hacer lo que haría una persona seria, que es irse por el mundo entero con sus abogados de $500 la hora, irse por el mundo entero cambiando las leyes para que eso pudiera existir legalmente, lo que se vienen es por el mundo entero a violar la ley, a violar la Constitución, a atropellar, a corromper, a someter a los gobiernos, utilizando su descomunal poder económico. Algunos no lo saben, pero Uber se dice que vale en bolsa $80.000 millones. Es un negocio de banqueros, de capital financiero. Ni siquiera es un negocio de transporte en última. La plata principal se la ganan en la especulación bursátil, vendiendo acciones valorizadas cuando la empresa pierde plata todos los años. Esa es la parte más condenable, porque no es condenable que se cree un nuevo negocio aprovechando que están los computadores y el Internet y los programas. Ese negocio se puede hacer dentro de la ley, por eso es que nosotros como Jorge Gómez proponemos que dentro de la ley se haga de las plataformas y le sale mejor a todos los colombianos que la puedan usar, pero ganan también los taxistas legales y los propietarios y los conductores y las empresas, y no todo este atropello de una suma de ilegalidad. Esa es la triste historia de eso. Entonces, fíjense cómo estos debates, cuando se van a fondo, Marta, sí educan y explican cosas. Sí. Entonces, estos son los personajes que, pudiendo hacer una cosa bien, la hicieron mal. Porque, claro, en buena medida la ganancia de ellos depende de la ilegalidad, en cierto sentido, y guardar las proporciones. Y esta es otra hipérbole, ¿cierto? En cierto sentido, guardar las proporciones. Y esta es otra hipérbole, repito, es como el negocio de la cocaína. El negocio de la cocaína produce la riqueza que produce es porque es ilegal. Si la cocaína se pudiera vender en todas las esquinas no valdría nada, porque el proceso, digamos, de fabricación es completamente limitado. Entonces, lo que lucra a los dueños de Uber, que no es a los conductores ni a los propietarios de los carros, a eso los superexplotan, ¿sí? Es esta viveza que les acabo de explicar. Entonces, el cuento de lo tecnológico no solo es un fraude y una trampa, sino que es para ocultar algo que alguien podría, ojalá alguien se sentara a escribir un libro sobre esto, pero podría dar para demostrar que esta es la estafa más grande que alguien haya diseñado en la historia del mundo. Podría ser de esta manera.